Muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a ver la audiencia preliminar en materia laboral, más o menos para que ustedes vayan viendo las fases y puedan irlas estudiando en compañía del material que ya les he dado, ¿no? Primeramente, el secretario instructor va a hacer pasar al juez, evidentemente le vamos a dar la bienvenida al juez y de ahí el juez va a declarar abierta. Para esto el juez da el toque con el mazo y entonces lo primero que va a hacer es que va a declarar abierta la fase del recurso de reconsideración, le va a dar el uso de la palabra siempre primero a la parte actora y le va a preguntar si tiene algún recurso y posteriormente a la parte demandada, ¿verdad? Y si no existe entonces algún recurso, el juez va a declarar sin materia ante la falta de materia. En virtud de que pues no hubo recurso, se declara el cierre de esta fase y pasamos a la siguiente. Como ven, el juez va abriendo y va cerrando las fases, ¿no? Y vamos con la parte 2, ¿sí? Que es esta fase es la de excepciones procesales o algún incidente, ¿sí? De la contestación de la demanda no se advirtió ninguna excepción procesal. Sin embargo, ¿sí? En esta audiencia les pregunto a las partes si tienen alguna excepción o algún incidente que deseen hacer valer, primero a la parte actora o a la parte demandada. Le da primero el uso parte actora y pues ya habla, o si no manifiesta que no tiene, después a la parte demandada. Sin excepciones procesales o incidentes se declara sin materia esta fase y pasamos a la siguiente, ¿sí? La tercera. Es importante que necesitamos ver que en la primera etapa ocupamos la depuración de hechos no controvertidos. Entonces el juez va a declarar abierta esta fase sobre los hechos no controvertidos. De manera preliminar el juez estudia el asunto y entonces sin embargo se los hace valer a las partes. Es decir, sobre los hechos no controvertidos, preliminarmente después de haber estudiado el asunto, pero en virtud de que es derecho de las partes hacerlos valer dentro de la audiencia, les pregunto a las partes si desean hacerlos valer en esta audiencia. Parte actora, parte demandada. Una vez terminada y dicha mi resolución sobre los hechos no controvertidos, doy por precluido esta fase y nos vamos a la cuarta, ¿sí? Secretario instructor, el secretario instructor me dará cuenta sobre las pruebas que las partes han ido ofreciendo y yo iré determinando si admito o desecho o mando a preparar las pruebas. Si falta alguna prueba, les pediré a las partes que precisamente en esta fase me lo hagan hacer valer al final de esta fase para que yo, como juez, me pronuncie o hago el pronunciamiento correspondiente a fin de no menoscabar ninguno de los derechos, ¿sí? Sobre las pruebas de la parte actora se admiten todas y cada una de las documentales por estar relacionadas con la controversia y sobre los hechos materia del conflicto, ¿sí? Por cuanto hace a los medios de perfeccionamiento, toda vez que en la demanda no se impugnó de falso ninguno de los documentos, sino que al contrario, sí los hicieron propios, por lo cual es innecesario admitir cualquier medio de perfeccionamiento que precisaran previo cotejo, compulsa o inspección o incluso alguna pericial. Y por cuanto hacia las pruebas de la parte demandada, ¿sí? Se admite la confesional de la parte actora, se admiten las testimoniales de las 3 personas que refieren y todas las documentales que presentó de los hechos, con excepción, ¿sí?, de las pruebas señaladas en el punto 3, 4 y 7, en virtud de que están relacionadas o son con el objetivo o están relacionadas con los hechos que ya previamente hemos declarado como hechos no controvertidos. Sobre los medios de perfeccionamiento, las documentales igualmente se desechan por la parte actora, porque en virtud de que exactamente ocurrió lo mismo, la contraparte los hizo suyos y por lo cual evidentemente resulta innecesario, ¿sí?, el perfeccionamiento de las mismas. Cada una de las partes, ¿sí?, deberá presentar a sus testigos porque quedaron ordenadas durante la presentación de los mismos. Igualmente, por cuanto hace al absolvente, es decir, a la parte trabajadora, queda notificada por medio de su apoderado legal. Y la parte demandada, es decir, la empresa moral, quedará citada igualmente por conducto de quien tenga las facultades para hacerlo. Si no se presentan a absolver posiciones o preguntas, serán declarados confesos de las posiciones que se les formulen y que yo previamente
haya declarado de legal. Por cuanto hace a los testigos, se declararán inciertas, ¿sí? Y con lo anterior vamos a declarar cerrada esta fase y nos vamos a la última fase, que es precisamente cuando el juez fija fecha para la audiencia de juicio oral. Y en esta parte va a declarar o va a decir que se fija la fecha de la audiencia de acuerdo a la disponibilidad de agenda, pero también a la disponibilidad de la sala del juez, ¿sí? Evidentemente se pronuncia sobre el día y la hora en que deberá ser llevada a cabo y si es en la misma sala y sobre el expediente que quedó versado. Y por último, el juez puede autorizar lo que son las copias del acta mínima y la copia del audio y video, ¿sí? Les pregunta evidentemente, para terminar, si la parte actora o la parte demandada tienen algo, alguna otra petición sobre la cual el juez tenga que pronunciarse, y si no, pues bueno, primero ya saben, parte actora y parte demandada. Y por último, el juez da la instrucción al secretario instructor para que levante nuestra acta mínima, que es una acta pormenorizada sobre los hechos, sobre lo que se dictó en audiencia, ¿sí? Y que quedará fecha y hora y lugar donde se llevó a cabo la audiencia, la hora, quiénes participaron, quiénes asistieron y los datos más relevantes que son trascendentes para que se engrose a nuestro expediente, ¿sí? Evidentemente también ocupamos que el juez ordene a este secretario instructor que certifique el registro audiovisual de la grabación de nuestro audio y video y que se resguarde, y por último evidentemente que levante nuestra acta mínima, y sería todo.